Buenas noches, bienvenidos al Círculo de Maestros Lectores que está impulsado por Derrama Magisterial, Librerías Crisol y el SUTEP. Bienvenidos queridos maestros, maestras. Sé que muchos se conectan de diversas partes del país, de Lima, eh, y provienen de diversas especialidades. Un saludo cariñoso a ustedes y también a aquellas personas que, sin ser maestros, de la derrama nos pueden ver, nos están visitando desde otras redes, las redes de derrama, las redes de SUTEP y también de librerías Crisol. Ok, entonces hoy ya estamos en nuestra última sesión del libro sobre héroes y tumbas. ¿Cómo están, maestros? Les doy la bienvenida. Si alguien me quiere saludar, con gusto. Buenas noches, maestra, buenas noches con todos. Estamos ¿Cómo acá esperando un poco ansiosos y contentos a la vez porque ya es la cuarta etapa ya. ya la cuarta, ¿no? ¿Cómo le ha parecido el libro en general? Bueno, al principio estaba un poco complicado, tenebroso, pero esa parte complicada y tenebroso lo hacía sobre todo eh, que, que uno lo quisiera seguir con la lectura, ¿no? Descubrir ese misterio. Ujú, ujú. Sí, de hecho hay partes más fluidas, ¿no? Y hay partes más densas también que a veces nos entorpecen un poco, ¿no? Entrar al libro cuesta. Y ya cuando en el proceso un poco mejor, aunque no sé si les pasa que hay momentos en que se pone denso nuevamente, ¿no? Y también estos informes o estos comentarios políticos que son largos, ¿no? Sobre la realidad política o de años atrás, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a avanzar. Como saben, tenemos que saltar a veces un poquito más que otras veces porque estas partes son largas, estos capítulos bien largos, pero bueno, al final la tarea siempre es que cada uno lea el libro y hoy vamos a compartir fragmentos como siempre, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo voy a compartir un ratito, por favor. Estamos en nuestro tercer capítulo. Aquí está hablando Fernando, ¿no es cierto? El padre de Alejandra. De acuerdo, entonces él comenta que los avisos, y lo que más le interesaba eran los avisos, la sección policial. Dice, lo único que leo desde los 20 años, lo único que nos ilustra sobre la naturaleza humana y sobre los grandes problemas metafísicos. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque ahí vamos viendo también la personalidad de de este señor, de este personaje Fernando, que es un poco especial, ¿no? Dice lo único que leo desde los 20 años. O sea, no dice también leo, ¿no? Sino es lo único. Entonces, ya vamos viendo su cabeza como es un poco especial, ¿no? A ver, vamos avanzando acá un ratito. Y hace comentarios él, ¿no? Hace comentarios críticos sobre publicidad. ¿Puede leer, por favor? ¿Me ayuda a leer la parte celeste, Ale? ¿Puedo, maestra? Sí, por supuesto. Gracias, maestro. Dice, en el cuadro final aparece en primer plano Pedro y María Cristina, bailando felices y sonrientes. Él ya perfectamente afeitado, con la famosa crema Palmolive. La leyenda dice, por un descuido lamentable podía haber perdido a su novia. Publicidad, ¿no? Muchas gracias. Y así comenta sobre anuncios con señores de rostro deportivo, muy bien peinados y muy sonrientes, que exclaman el éxito hasta el alcance de sus manos, ¿no? Acá lo que él hace es ironizar sobre la publicidad, ¿no? Y también habla, por ejemplo, dice sobre el Mister Atlas lanza un llamado mundial. Dice, pero nada como el Reader Digest, ¿no? ¿Me ayudan con esa parte, por favor, Azul?
Me ayuda con esta parte que dice, pero nada, como hay una Buenas voz noches. peculiar. Maestra, ¿cómo está? ¿Qué tal? A ver, ayúdeme, maestra, que mi voz está ronca. ¿Puedo leer? Sí, maestra, a donde dice, Ah, pero ya, nada. ya, muy bien. Pero nada como el Reader Digest para promover el optimismo y los buenos sentimientos. Un artículo del señor Frank Andrews titulado Cuando se reúnen los hoteleros comenzaba así. Conocer a los distinguidos hoteleros que llegaron a los Estados Unidos en representación de sus colegas de los países hispanoamericanos fue para mí uno de los momentos más conmovedores de mi vida. Y luego cientos de artículos destinados a levantar el ánimo de los pobres, leprosos, rengos, edípicos, sordos, ciegos, mudos, sordomudos, epilépticos, tuberculosos, enfermos de cáncer, tullidos, macrocefálicos, microcefálicos, neuróticos, hijos o nietos de locos furiosos, pies planos, asmáticos, postergados, tartamudos, individuos con mal aliento, infelices en el matrimonio, reumáticos, pintores que han perdido la vista, escultores que han sufrido la amputación de las dos manos, músicos que se han quedado sordos. Pensad en Beethoven, atletas que a causa de la guerra quedaron paralíticos, individuos que sufrieron ¿dónde sigo? Allá, los gases de la Primera Guerra, mujeres feísimas, chicos leporinos, hombres gangosos, vendedores tímidos, personas altísimas, personas bajísimas, casi enanos, hombres que pesan más de 200 kilos, etcétera. Título: Del primer empleo me echaron a puntapiés. Nuestro romance empezó en el leprosario. Vivo feliz con mi cáncer. Perdí la vista, pero gané una fortuna. Su sordera puede ser una ventaja, etcétera. Al salir del bar y después de hacer mi visita nocturna a la pensión sobre la Plaza del Once, contemplaba aún el gran cartel que anunciaba los fideos Santa Catalina, y aunque no recordaba quién había sido Santa Catalina, no me parecía difícil que hubiese sufrido el martirio, ya que el martirio fue siempre el fin, casi profesional de los santos. Y entonces no podía dejar de meditar sobre esa característica de la existencia humana, consistente en que un crucificado o un desollado vivo con el tiempo se convierte en una marca de fideos o de conservas en lata. Muy interesante, ¿no? ¿Qué piensan de este fragmento, maestros? ¿Qué? Bastante fuerte. Mm, A mí me parece fuerte porque como que desnuda la humanidad, ¿no? Todos los seres humanos que hay que a veces nosotros no queremos ver, pero están allí, tal vez esperando de quienes creemos que somos, entre comillas, normales, pueden estar esperando de nosotros una mirada, no sé, un ánimo, ¿no? Porque ellos, por todo lo que aquí se menciona, llevan su propia cruz, por decirlo, ¿no? De verdad, bien impactante. Estoy entrando, pero lo que he leído sí me parece esa descripción que hace de las distintas formas del ser humano. y es muy interesante, sobre todo en este último fragmento, como él, creo yo, cómo hay cosas que a pesar de tener una gran importancia, de ser valiosas, y de pronto no sé en qué momento se transforman y se usan de manera tan frívola o tan pedestre, ¿no? No sé, eso me parece muy interesante. ¿Algún otro comentario, maestro? Va a haber oportunidad para comentar en las primeras partes, sobre todo, porque ya en las últimas son más como reflexiones, cosas que no tienen a veces mucho, como yo le digo, carnecita, ¿no? Muchas posibilidades para
Y son cosas muy abstractas también, ¿no? Que a veces son un poco difíciles de compartir. Ya, seguimos a ver. Dice, creo que por el resentimiento que Norma tenía hacia mí, se apareció uno de aquellos días con un ser epíceno llamado Inés González Iturrat, enorme y fortísima, con visibles bigotes de pelo canoso, vestía traje sastre y llevaba zapatos de hombre. A no ser por sus pechos eminentes, vista de golpe, podía cometerse el error de llamarla señor. Enérgica y eficaz, ejercía un dominio completo sobre Norma. Le dice, pero yo que tenía la cabeza en otra parte y que no podía ni debía apartar mi atención del número 57, no mostré el menor interés en arguir con el que producto. Producto, le dice, ¿no? A esta persona. Claro, y es que, ¿qué está haciendo Fernando en este momento, ¿no? ¿Y qué ha pasado hasta aquí? ¿Qué ha pasado hasta aquí? Más o menos, ¿recuerdan un poquito qué ha pasado hasta este momento? Fernando Vidal, el padre de Alejandra, está sumamente obsesionado e investigando sobre el tema de los ciegos, ¿verdad? Entonces, está en ese momento investigando, investigando y buscando, aparece una puerta que dice número 57 y esta persona aparece, ¿no? Y tiene una conversación un poquito incómoda, ¿no? A ver, ¿me ayudan por favor con este diálogo? Dice, desgraciadamente, como en otra ocasión hubiera hecho, me era imposible levantarme. El pecho de Norma subía y bajaba como un fuelle. Inés, fue mi profesora de historia, ya te dije. Así es, comenté cortésmente. Somos un grupo de chicas muy unidas y ella es nuestro mentor. Excelente, dije, en el mismo tono. Comentamos libros, vamos a exposiciones y conferencias. Muy bueno. Hacemos excursiones con fines de estudio. Magnífico. Su irritación iba aumentando, casi indignada, ya agregó. Ahora estamos haciendo visitas comentadas a las galerías con ella y el profesor Romero Bres. Me miró con ojos que echaban fuego, esperando mi comentario con urbanidad. Dije, qué buena idea. Casi gritando agregó. ¿Tú crees que las mujeres solo deben ocuparse de limpiar pisos, de fregar platos y de cuidar el hogar? Un individuo con una escalera pareció querer entrar en la puerta del número 57, pero al verificar el número siguió hasta la puerta siguiente. Calmados mis nervios, le rogué que, por favor, repitiese la observación última, que no había oído bien. Se enfureció todavía más. Claro, exclamó, ni siquiera oyes. Hasta ese punto te interesan mis opiniones. Me interesan mucho. Farsante, 1000 veces me has dicho que las mujeres son distintas a los hombres. Mayor razón para que me interesen sus opiniones. A uno siempre le interesa lo que es distinto o desconocido. Ah, de modo que admites que para ti una mujer es algo completamente distinto a un hombre. No hay que exaltarse por un hecho tan evidente, Norma. De acuerdo, entonces muchas gracias, maestro. Y así prosigue un diálogo incómodo, ¿no? Medio en las notas feministas, machistas, etcétera. Eh, ¿Me ayudan, por favor? Puedo A ver, continuar, ¿no? maestra. Sí, por favor, gracias. Ya. Ah, ya comprendo, comentó con mucha serenidad. Para ustedes la diferencia entre el útero y el falo es un resabio de los tiempos oscuros. Va a desaparecer junto con el alumbrado a gas y el analfabetismo. La educadora se puso roja. Aquellas palabras no solo la indignaban, sino que la avergonzaban, pero no la pronunciación de palabras como útero y falo. Científicamente como eran, no podían turbarse más que neutrino o reacción en cadena. La avergonzaban en virtud del mismo mecanismo que podría molestar al profesor Einstein, preguntarle por el funcionamiento de sus intestinos. Esa es una frase, dictaminó. Lo cierto es que hoy la mujer compite con el hombre en cualquier actividad. Y eso es lo que a ustedes lo saca de quicio, vía la delegación que acaba de llegar, de mujeres norteamericanas. Hay 3 directoras de la industria pesada. Ujú, muchas gracias.
Y acá, ¿no? Le dice, según su opinión, le está vedada la ciencia. No, ¿cuándo he dicho eso? Le dice. Además, la química se parecen a la cocina. Golpea a él, ¿no? Y la filosofía, usted prohibiría seguramente que las muchachas ingresen a la Facultad de Filosofía y Letras. No, ¿por qué? No hacen mal a nadie. Además, allí encuentran novio y se casan. Y la filosofía, que estudien si quieren. Mal no les va a hacer. Tampoco bien, eso es cierto. No les hace nada. Además, no hay ningún peligro de que se conviertan en filósofos. La señorita González Iturrate gritó, lo que pasa es que esa sociedad absurda no le da las mismas posibilidades que a los hombres. ¿Cómo? Si estamos diciendo que nadie les impide ir a la Facultad de Filosofía. Más aún, me dicen que ese establecimiento está lleno de mujeres. Nadie les prohíbe que hagan filosofía. Nunca se les impidió que piensen ni en su casa ni fuera de su casa. ¿Cómo se puede impedir que alguien piense? Y la filosofía no requiere más que la cabeza y ganas de pensar. Ahora, en la época de los griegos y en el siglo treinta. Eventualmente, una sociedad podría impedir que una mujer publicase un libro de filosofía mediante la ironía, el boicot, en fin, alguna cosa así, pero impedir que piense. ¿Cómo ninguna sociedad puede obstaculizar la idea del universo platónico en la cabeza de una mujer? ¿No? Y la irrita a la mujer esta, ¿no? Y esto que revela también de este personaje de Fernando, más o menos, ¿qué revela? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su personalidad? Porque por los comentarios de una persona podemos atisbar, ¿no? Ciertas características, ¿no? Hasta ahí, ¿qué personalidad o qué tipo de actitudes le ven al señor este Fernando? Claro, un poco de que tiene un poco de rencor, odio a las mujeres, ¿no? Inclusive hasta su comentario es irónico, pero siempre dirigido a la mujer. Sí, ¿no? Como un poco misógino pareciera, ¿no? Machista también. Mm, ujú. Sí. Entonces ahí vamos viendo también su forma de pensar, ¿no? Dice, a ver, a pesar de los sofismas, siempre la luz prevalecerá sobre la oscuridad y el bien sobre el mal. El mal es ignorancia. Hasta ahora, señorita, el mal siempre ha prevalecido sobre el bien. Otro sofisma. ¿De dónde saca semejante barbaridad? ¿Me ayudan, por favor? ¿Me ayudan con la lectura? ¿Puedo, profesora? Por supuesto. Gracias, maestro. Ya. Yo no saco nada, señorita. Es la tranquila comprobación de la historia. Abra usted la historia de Onken por cualquier página y no encontrará más que guerras, degüellos, conspiraciones, torturas, golpes de Estado e inquisiciones. Además, si prevalece siempre el bien, ¿por qué hay que predicarlo? Si por su naturaleza el hombre no estuviera inclinado a hacer el mal, ¿por qué se lo proscribe, se lo estigmatiza, etcétera? Fíjese, las religiones más altas predican el bien, mas todavía dictan mandamientos que exigen no fornicar, no matar, no robar. Hay que mandarlo. Y el poder del mal es tan grande y retorcido que se utiliza hasta para recomendar el bien. Si no hacemos tal y tal cosa, nos amenazan con el infierno. Entonces, gritó la señorita González Iturra, según usted, hay que predicarle el mal. Yo no he dicho eso, señorita. Lo que pasa es que usted se ha excitado mucho y ya no me escucha. El mal no hay que predicarlo, viene solo. Pero, ¿qué quiere probar? No se exalte, señorita. No olvide que usted sostiene la superioridad del bien y veo que con gusto me cortaría en pedazos. Quería decirle sencillamente que no hay tal progreso espiritual y hasta acá y hasta habría que examinar el famoso progreso material. Lo interesante de esto es que esa forma de pensar de él también fuera del tema del feminismo, del machismo, ¿no? Esto que está mencionando sobre el tema del bien, del mal, bueno, es un tema filosófico, ¿no? El cual valdría la pena siempre enfrascarse en algún momento y conversar, aunque a veces no se llegue a mucho, porque es difícil, ¿no?
pero la idea de reflexionar sobre algo y darle vueltas creo que siempre es muy positivo. Bueno, acá lo insulta, lo molesta, ¿no? Y recuerden que este personaje es un poco paranoico, ¿no? Se siente perseguido por el tema de los ciegos, ¿no? Que algún ciego lo está queriendo capturar, etcétera. Dice, él se alarma, ¿no? Dice, ¿por qué Norma me había traído a la señorita González y Turrat? Tampoco podría ser una simple coincidencia, dice, ¿no? Pensándolo bien, encontré que la profesora tenía todas las características de una socia de la biblioteca para ciegos, y la sospecha se extendió enseguida a la propia Norma Pugliese, en quien me había interesado, al fin de cuentas, por ser su padre un socialista que destinaba 2 horas diarias a transcribir libros en el sistema Braille. ¿Ya? Ok. Mm, dice, y también él cuenta sobre los disparates que ha cometido, no causa de las mujeres, y se trataré de explicar lo que me sucede, porque tampoco es tan alocado como podría parecer a primera vista, ya que siempre considera a la mujer como un suburbio del mundo de los ciegos, de modo que mi comercio con ellas no es tan desatinado ni tan gratuito como un observador superficial podría imaginar. Claro, acá ya tenemos la respuesta, ¿no? Para él es parte del mundo de los ciegos la mujer, y para él el mundo de los ciegos es algo detestable. Pero es que a periodos, entonces él lo dice acá que tiene momentos de radiante lucidez, alegría, como ética, buen comportamiento, dice, y de pronto me encuentro con desbarajustes peligrosísimos, como podría pasarle a un navegante solitario que en medio de regiones riesgosas, dominado por el sueño, cabeceara y dormitara por momentos. ¿Ok? ¿Me ayudan, por favor? A ver, yo leo. Gracias. Todo el, todo el tiempo que precedió al encuentro con Celestino Iglesias, por ejemplo, fue de una extremada confusión en mi espíritu. Y en esos periodos es como si las tinieblas literalmente me succionaran mediante el alcohol y las mujeres. Así se interna uno en los laberintos del infierno, o sea, en el universo de los cielos. De modo que no es que en esos periodos tenebrosos olvidara mi gran objetivo, sino que a la persecución lúcida y científica sucedía una irrupción caótica, a tumbos, en que aparentemente domina eso que las personas desaprensivas denominan azar y que en rigor es la casualidad ciega. Y en medio del desbarajuste, mareado y atontado, borracho y miserable, sin embargo me encontraba balbuceando de pronto, no importa, este de todos modos es el universo que debo explorar, y me abandonaba la insensata voluptuosidad del vértigo, esa voluptuosidad que sienten los héroes en los peores y más peligrosos momentos del combate, cuando ya nada puede aconsejarnos la razón y cuando nuestra voluntad se mueve en el turbio dominio de la sangre y los instintos. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Y quién era Celestino Iglesias, recuerdan? Celestino Iglesias, a ver, Iglesias era una persona que se queda ciega, ¿no es cierto? Entonces, que él está y al cual él se ha acercado mucho y lo está vigilando para ver si a través de él puede ingresar al mundo de los ciegos. ¿Ya? Entonces, él lo tiene chequeadísimo a Celestino Iglesias. Ha pedido que una señora lo esté vigilando. Ha hecho toda una estrategia para ver qué hace y a ver si puede llevarlo, este ciego, al submundo, ¿no? O a las sectas o a los grupos, porque él siente que él pertenece ahí también. Y sigue hablando acerca de los momentos en los que tiene lapsos de inteligencia, ¿no? Dice, me conducen, o sea, después de la inteligencia, nuevamente pasa un lapso incontrolable. Dice, conozco, por ejemplo, la mujer, digamos, del presidente de la Comisión Cooperadora del Coro de No Videntes. Comprendo las valiosas informaciones que puedo obtener por su intermedio, la trabajo y finalmente, con fines estrictamente científicos, me acuesto con ella. Pero luego resulta que la mujer me marea, es una lujuriosa o una endemoniada,
y todos mis planes se desmoronan o quedan postergados cuando no en serio peligro. No fue el caso de Norma Pugliese, por supuesto, pero aún en este caso cometí errores que no debía haber cometido. El señor Américo Pugliese es un antiguo miembro del Partido Socialista y educó a su hija en las normas que Juan, no sé, Bautista, pues, justo impuso desde el comienzo. La verdad, la ciencia. Ah, ok, es el fundador del Partido Socialista. Justo impuso desde el comienzo la verdad, la ciencia, el cooperativismo, la lucha contra el tabaco, el antialcoholismo. Una persona muy decente que detestaba a Perón y era muy respetado en su oficina por sus adversarios políticos. Como se comprenderá, esa plataforma excitó sobremanera mis deseos de acostarme con su hija. Estaba de novia con un teniente de navío, hecho perfectamente compatible con la mentalidad antimilitarista del señor Pugliese, virtud de ese mecanismo psicológico que a los antimilitaristas les hace admirar a los marinos. No son tan brutos, han viajado, se parecen muchísimo a los civiles, como si ese defecto pudiera ser motivo de elogio, ya que como le expliqué a Norma, que se enfurecía, elogiar a un militar por- porque no lo parece o porque no lo es tanto, es como encontrar méritos en un submarino que tiene dificultades para sumergirse. El tema es que ahora él pensaba que esta Norma podría ser también un espía, ¿no? De esta secta, ¿ya? Entonces, él siempre estaba en este tema de la duda, ¿no? De la duda. Sí. ¿Me ayudan, por favor? Claro, eh, Gracias. se me ocurre que al leer la historia de Norma Douglas, algunos de ustedes pensarán que soy un canalla. Desde ya les digo que aciertan. Me considero un canalla y no tengo el menor respeto por mi persona. Soy un individuo que ha profundizado en su propia conciencia y quien que ahonde en los pliegues de su conciencia puede respetarse. Al menos me considero honesto, pues no me engaño sobre mí mismo ni intento engañar a los demás. ¿Ustedes acaso se preguntan entonces cómo he engañado sin el menor asomo de escrúpulos a tantos infelices y mujeres que se han cruzado en mi camino? Pero es que hay engaños y engaños. Señores, esos engaños son pequeños, no tienen importancia. Del mismo modo que no se puede calificar de cobarde a un general que ordena una retirada con vistas a un avance definitivo. Son y eran engañados, son y eran engaños tácticos, circunstanciales, transitorios en favor de una verdad de fondo, de una despiadada investigación. Soy investigador del mal. ¿Y cómo podría investigarse el mal sin hundirse hasta el cuello en la basura? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este fragmento? Claro, a la vez él es sincero al describirse, ¿no? De lo que es, no lo oculta, pero a la vez al mostrar y decir lo que es, da temor, ¿no? Y da un poco de miedo conocer una persona de esa manera, de esa magnitud, con esa cualidad, con esa descripción tan abierta que él hace, ¿no? Pero se conoce a sí mismo, no se engaña él mismo ni tampoco engaña a los demás. Y cuando él dice de que son engaños sin importancia, es para su investigación. O sea, él tiene un fin, ¿no? Engañar hasta donde se puede, pero la cosa es llegar a ese fin, llegar de repente a conocer el mundo de los ciegos, lo que tanto está Buscando. obsesionado. Ujú. Oye, es muy curioso porque dentro del texto, a pesar de que es un libro que empieza hablando, digamos que encuentran muertos, ¿no? O quemada una casa y con muertos. eh, este sábado tiene unos momentos una forma de escribir que genera pues risa, ¿no? O genera una cierta sensación media graciosa, chistosa o como ese humor negro que tiene, ¿no? Tiene un humor negro, se podría decir. Es muy interesante. Es interesante ir descubriendo también las cualidades del escritor dentro de su forma de escribir, ¿no? Soy investigador del mal y cómo podría investigarse el mal sin hundirse hasta el cuello en la basura. Es tremendo. Es tremendo. A ver, acá, por favor, ¿me ayudan? A ver, déjame ver acá. Sí, acá seguimos.
A ver, sigo yo. Gracias. Detesto esa universal comedia de los sentimientos honorables, sistema de convenciones que se manifiesta cuando no en el lenguaje, supremo falsificador de la verdad con V mayúscula, convenciones que al sustantivo viejito inevitablemente anteponen el adjetivo pobre, como si todos no supiéramos que un sinvergüenza que envejece no por eso deja de ser sinvergüenza, sino que por el contrario agudiza sus malos sentimientos con el egoísmo y el rencor que adquiere o incrementa con las canas. Habría que hacer un monstruoso auto de fe con todas esas palabras apócrifas, elaboradas por la sensiblería popular, consagradas por los hipócritas que manejan la sociedad y defendidas por la escuela y la policía, venerables ancianos. La mayor parte solo merecen que se les escupa. Distinguidas matronas, casi en su totalidad movidas por la vanidad y el egoísmo más crudo, etcétera. Para no hablar de los pobres cieguitos que constituyen el motivo de este informe. Y debo decir que si estos pobres cieguitos me temen, es justamente porque soy un canalla, porque saben que soy uno de ellos, un sujeto despiadado que no se va a dejar correr con pavadas y con lugares comunes. ¿Cómo podrían temer a uno de esos infelices que los ayudan a cruzar la calle en medio de la lacrimosa simpatía a lo película de Disney con pajaritos y cintitas de Navidad en colores? Si se hicieran alinear todos los canallas que hay en el planeta, qué formidable ejército se vería y qué muestrario inesperado, desde niñitos de blanco delantal, la pura inocencia de la niñez, hasta correctos funcionarios municipales que sin embargo se llevan papel y lápices a la casa. Sigue cuestionando, ¿no? Cuestiona muchas situaciones de la vida real, ¿no? Sí, así lo veo yo bastante que cuestiona. Sí, maestra. ¿Otro comentario, maestro Jorge? Claro, cuestiona también instituciones, ¿no? Cuestiona también como la escuela, cuestiona también a la policía, ¿no? Y parece que todo lo que se acerca a él es cuestionable, ¿no? Inclusive cuestiona la misma sociedad, Mm, cuestiona las buenas cosas que hacemos nosotros no fueran de manera bondadosa, sino de una manera hipócrita que lo podemos a realizar, ¿no? Inclusive él pone el ejemplo de que él lo hace con los cieguitos, ¿no? Y sabe que los cieguitos eh, lo ven a él como un canalla, ¿no? Y él es un canalla, pues, ¿no? Y también dice que los viejitos son igual, no hay que respetarlos porque son unos canallas, ¿no? Y me llama a la reflexión eso que dice, ¿no? Más vale el viejo por diablo que por viejo, creo que es algo, o más sabe, ¿no? El viejo que por diablo, algo por ahí, ¿no? Sí, es muy interesante las reflexiones que se pueden hacer a partir de ese texto, ¿no? Vamos avanzando, maestra. Y acá habla también de los ministros, los gobernadores, los médicos y los abogados casi en su totalidad, dice, ¿no? Sí, también bien crítico de política, me parece, ¿no? Del tema político. O sea, así como dice el colega, de las instituciones, de la misma condición humana, pero también no se le escapa lo político, ¿no? O Mm, sea, parece que tiene un pensamiento crítico bastante fuerte contra muchos aspectos de la vida. mm, sí. Y este libro, Más que el túnel, tiene pues estos matices de nuestros textos políticos o recuerdos históricos, ¿no? Y eso a veces lo hace un poquito, ¿no? Para los que de repente no tienen tanta costumbre de leer de política, un poquito denso, ¿no? Pero igual vamos avanzando. Dice, esto es muy interesante. Dice, y esto me hace pensar en la necesidad de inventar previamente algún sistema que permita detectar la canallería en personajes respetables y medirla con exactitud para descontarle a cada individuo la cantidad que merece que se le descuente. Una especie de canallómetro
que indique con una aguja la cantidad de mierda producida por el señor X en su vida hasta este juicio final, la cantidad a deducir en concepto de sinceridad o de buena disposición y la cantidad neta que debe tragar una vez hechas las cuentas. Y después de realizada la medición exacta en cada individuo, el inmenso ejército deberá ponerse en marcha hacia sus establos, donde cada uno de los integrantes consumirá su propia y exacta basura. ¿Ya? Y le habla, dice que esto debe ser una operación infinita, que por siempre esté comiendo sus propios excrementos, ¿no? Es muy interesante esto. Dice, habla también sobre las cadenas, ¿no? Ustedes recuerdan que hace algunos años, ya ahora es menos, ¿no? Pero se hablaba mucho de las cadenas, de las cartas. Si tú rompes esta cadena, entonces te va a ir mal, decían, ¿no? Si no le pasas a 5 personas, entonces te va a pasar tal cosa. Entonces él habla sobre las cadenas y dice que tiene graves consecuencias, ¿no? Y empieza a contar historias sobre las cadenas. Bueno, entonces en nuestro numeral 15 dice, hasta que un día vi que un ciego avanzaba lentamente por la calle, paso desde Rivadavia hacia Bartolomé Mitre. Mi corazón comenzó a golpear. No se detuvo frente al número 57, pero pasó muy lentamente frente a la entrada. Ok. ¿Me ayudan, por favor? ¿Puedo? Sí, por favor. Ya. Gracias. Ya dije que creo poco en las casualidades y mucho menos en las que se refiere a los ciegos, de modo que esa misma noche, al terminar lo que podría llamarse mi guardia diurna, decidí subir a la pensión y someter a un cerrado interrogatorio a la señora Etepareborda. En mi ansiedad había descendido hasta la más repelente demagogia. Detesto las mujeres gordas. Y la dueña de la pensión era inmensa, metida en un vestido que parecía hecho para una mujer normal, mostrando su papada y su pecho enorme y blanquísimo. Semeja, semejaba un gigantesco y tembloroso flan, pero un flan con intestinos. Alabé su cutis y le dije que era increíble que tuviera 45 años. También ponderé la salita en que vivía, donde cada mesa, mesita y en general toda superficie horizontal estaba cubierta con una carpeta de macramé, una suerte de horror vacuí. Le impedía dejar ningún espacio libre sin cubrirlo o llenar pierros de porcelana, elefantes de bronce, cisnes de vidrio, don Quijotes cromados y un gran Bambi de tamaño casi natural. Sobre un piano que no tocaba, explicó desde la muerte de su difunto marido, había dos largas carpetas de macramé, una sobre el teclado y otra en la parte superior. En esa, entre unos gauchos y paisanitas de paño de sí, se veía un retrato del señor Enter Pareborda, de 3 cuartos, con mirada seria y dirigida hacia un enorme elefante de bronce. Parecía prescindir la teratológica colección. Muy bien, entonces entra a esta casa y observa todas estas cosas, ¿no? Y la mujer le empieza a contar su vida sobre su marido. Pero esta es una de las mujeres a las que él le ha encargado que vigile a ese señor Iglesias. ¿Ya? ¿Me ayudan, por favor, con la lectura? A ver, así que ninguna novedad con respecto al pobre Iglesias, pregunté. No, señor Vidal. Ahí está, el pobrecito encerrado en su cuarto sin querer ver a nadie. Le seré sincera, señor Vidal, me parte el corazón. Sí, naturalmente. Nadie ha venido a preguntar por él. Nadie se ha interesado por su situación. Nadie, señor Vidal, al menos hasta este momento. Curioso, muy curioso, comenté como para mí. Yo le había dicho que me había puesto en contacto con las sociedades respectivas. Con esa mentira lograba dos resultados de inestimable valor. Paraba cualquier iniciativa personal de ella, iniciativa que, como se comprende, ofrecía el peligro de ser incontrolada, y podía averiguar mientras tanto cualquier episodio que se produjera.
Iglesias, como dije, se fue volviendo cada día más silencioso y resultaba casi visible el aumento de su desconfianza y la aparición de ese rencor helado que caracteriza a los miembros de la casta. También vigilaba los síntomas puramente físicos y al darle la mano verificaba si ya su piel había comenzado a segregar ese casi imperceptible sudor frío que es uno de los atributos que revelan su parentesco con los sapos y en general con los saurios y animales semejantes. Que él decía que los ciegos tenían esa zoología, ¿no? ¿Me ayudan, por favor, esa parte, Celestita? Que me toca a mí, creo. Entraba pues, luego de golpear en su puerta y de oír su entre, su entre prendiendo la luz con la llave, que estaba al lado de la jamba izquierda de la puerta. Iglesias sentado en un rincón, al lado de la radio, cada día más serio y concentrado. Me miraba tal como hacen los ciegos, con expresión vacía y abstracta, rasgo que según mi experiencia es el primero que adquieren en su lenta metamorfosis. Los anteojos negros, que estaban únicamente destinados a ocultar sus cuencas quemadas, hacían más impresionante su expresión. Bien, sabía yo lo que detrás de aquellos cristales negros no había nada, pero precisamente era esa nada lo que en definitivo más me imponía. Y sentía que otros ojos, ojos colocados detrás de su frente, ojos invisibles, pero crecientemente implacables y astutos, quedaban fijos sobre mi persona, escrutándome hasta el fondo. Vamos a ver. Mm, Vamos avanzando un poquito más, ya vámonos hasta la 18. Acá sigue preguntando por el señor Iglesias, ¿no? Vamos a ver el 18 ya. Dice, a las 2 de la tarde estaba yo instalado en el café por las dudas, pero hasta las 3 no apareció el hombrecito que se parecía a Pierre Fresnay. Caminaba ahora sin ninguna vacilación. Cuando llegó cerca de la casa, levantó la mirada para verificar la numeración, porque venía caminando con la cabeza gacha como si mascullara algo para sus adentros, y entró en el número 57. Hay, como ya lo he dicho, ciegos y ciegos, y si bien todos ellos tienen un esencial atributo común que les confiere ese mínimo de peculiaridades raciales, no debemos simplificar el problema hasta el punto de creer que todos son igualmente sutiles y perspicaces. ¿Me ayudan desde ahí? ¿Hay ciegos aquí? A ver, hay ciegos que solo sirven para trabajo de choque. Hay entre ellos el equivalente de los estibadores o de los gendarmes, y hay los caretaker y los prus. Por lo demás, no se puede saber cómo ha de resultar un humano que entre en la secta sagrada por enfermedad o accidente, pues como en la guerra, se producen increíbles sorpresas. Y así como nadie hubiera podido prever que de aquel tímido empleaducho de un banco en Boston iba a salir un héroe de Guadalcanal, tampoco se puede predecir de qué sorprendente manera puede la ceguera elevar la jerarquía de un portero o de un tipógrafo. Se dice que uno de los cuatro jerarcas que manejan mundialmente la secta y que habitan en alguna parte de los Pirineos en una de las grutas a enorme profundidad, que finalizando en un desastre mortal, un grupo de espeleólogos intentó explorar en 1950, no era ciego de nacimiento, y eso es lo más asombroso. En su vida anterior había sido un simple jockey que corría en el hipódromo de Milán, lugar donde perdió la vista en una rodada. Entonces nuevamente vemos la clasificación que él hace de los ciegos, ¿no? Dice, él sale, no sale Iglesias. Dice, intuí por lo tanto que aquella primera salida de Iglesias
podía introducirme de un solo golpe en uno de los reductos secretos con todos los peligros que eso implicaba, es cierto, pero asimismo con todas sus formidables posibilidades. De modo que esa tarde, cuando me senté en el café, había tomado ya todas las medidas que me parecieron inteligentes para el caso de un viaje de tal naturaleza. Se me podrá decir que es fácil tomar determinaciones razonables para un viaje a las sierras de Córdoba, pero no se ve como a menos de estar loco. ¿Se pueden tomar medidas razonables para la exploración del universo de los ciegos? Bien, la verdad es que esas famosas medidas fueron dos o tres relativamente lógicas. Una linterna eléctrica, algún alimento concentrado y dos o tres similares. Decidí que, tal como lo hacen los nadadores de fondo, lo mejor era llevar como alimento concentrado chocolate y seguirlos, ¿no? Y seguirlos. Y llevó un bastón además. ¿Ok? Entonces él está esperando a que, pensando si el ciego al que él está vigilando, que es Iglesias, baje o no baje y bajo. ¿Ya? ¿Me leen, por favor, esa parte? A ver. Pero Iglesias bajó. El señor bajito venía conversándole con entusiasmo y el tipógrafo lo escuchaba con su dignidad de hidalgo miserable que no se ha rebajado ni se rebajará jamás. Se movía con torpeza y el bastón blanco que el otro le había traído era todavía manejado con timidez, manteniéndolo de pronto en el aire durante varios pasos como quien lleva un termo. ¿Cuánto le faltaba aún para completar su aprendizaje? Esta comprobación me renovó los ánimos y salí detrás de ellos con bastante aplomo. En ningún momento el señor bajito dio indicios de sospechar mi persecución, y esto también aumentó mi seguridad hasta el punto de despertarme una especie de orgullo porque las cosas estuviesen saliendo tal como las había calculado en tantos años de espera y estudios preliminares. Él cuenta, ¿no? Que se ha ido preparando para, en esta investigación, dice, adquirí miles de lápices y libretitas de todo tamaño, ballenitas, dice, por docenas de docenas, asistí a conciertos de ciegos, aprendí el sistema braille y permanecí días interminables en la biblioteca. Esto fue investigando. Adelante, por favor, ¿me ayuda con esta parte celeste? A ver, creo que no está el pro. Y a veces pienso que cuanto más astuto me creí y cuando más fatuamente celebré lo que yo imaginaba mi suprema habilidad, más era vigilado y más iba en busca de mi propia perdición, hasta el punto de que he llegado a sospechar de la propia viuda de Echepareborda. Qué tenebrosamente cómica se me aparece la idea de que toda aquella mise en scène con divelots y bambis gigantescos, con fotos trucadas de matrimonio pequeño burgués en vacaciones, con apacibles cartelitos provenzales, que todo aquello, en fin, que en mi arrogancia me permitía sonreírme para mis adentros, no haya sido más que eso, más que una burda, una tenebrosa, cómica mise en escene. Ujú. Esta palabra, mise en scène, es una palabra en Ah, francés, ¿no? Que mise es en una scène. puesta en escena, significa, ¿no? Es como decir todo es una farsa, ¿no? Esto es una puesta en escena, una mise en scène, ¿no? Ujú. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, él lo sigue con una distancia prudencial, dice, al llegar a la esquina, doblaron hacia la izquierda y siguieron hacia Pueyrredón. Ahí se detuvieron frente a uno de los postes indicadores de transporte. Había una cola de unas cuantas personas, hombres y mujeres, pero a iniciativa de un señor con portafolio y anteojos, de aspecto honorable, pero que intuí que era un implacable sinvergüenza, todos dieron preferencia al cieguito. Subieron al ómnibus, ¿no? Que va a Belgrano. Era evidente, porque él siente que no lo están, como que van a muchos lados y a ningún lado, ¿no?
Era evidente, se trataba de despistar. ¿Pero a quién? ¿A mí? ¿A cualquier individuo que como yo anduviese en la pista? Esa hipótesis no era descartable, pues como es natural, no he sido yo el primero que ha intentado penetrar en el mundo secreto. ¿No siente que lo están, cuál es la palabra? Evadiendo, ¿no? Despistando, como dice. También cabía la suposición de que se tratara de despistar a Iglesias, ¿no? De repente al mismo ciego lo quieren despistar, teniendo presente el finísimo sentido de orientación que adquiere el hombre desde el momento en que pierde la vista. ¿Pero para qué? Sea como fuere, después de aquel recorrido iterativo, volvieron a la placita donde está la iglesia de la Inmaculada Concepción. Por un instante creí que entrarían a ella y vertiginosamente pensé en criptas y en algún secreto pacto entre las dos organizaciones. Pero no, se dirigieron hacia ese curioso rincón de Buenos Aires, formado por una fila de viejas casas de 2 pisos tangentes al círculo de la iglesia. Entraron por una de las puertas que da a los pisos altos y comenzaron a subir la sórdida y vieja escalera de madera. Y ahí empieza nuevamente su investigación. Dice, era obvio que no podía seguirlos inmediatamente, dadas las peligrosas características de la secta. Entonces él no sabía si eh, subir, no subir, en fin, está yendo, tratando de entrar, y dice que él se da cuenta que tenía la impresión de que aquel departamento estaba deshabitado. ¿Ya? ¿Me puede leer, por favor? Dice, en aquel departamento no vivía nadie. Y digo sorprendentemente porque si en él no habitaba nadie, ¿para qué había entrado en Iglesias con el hombrecito parecido a Pierre Fresnay? La inferencia era también irrefutable. El departamento solo servía de entrada a otra cosa. Y me dije, ¿cosa? Porque si bien podía ser otro departamento, ¿acaso el departamento vecino al que podía tener acceso por alguna puerta interior? También era posible que fuese algo menos imaginable, tratándose como se trataba de ciegos, un pasaje interior y secreto hacia los sótanos. No era improbable. En fin, razón que en ese momento era inútil seguir exprimiéndome el cerebro, ya que luego, apenas salieran los dos hombres, tendría ocasión para efectuar un examen más a fondo del problema. De acuerdo, gracias. Entonces, estos hombres salen a las 2 de la madrugada. Dice, no, mi corazón fue comprimiéndose como si empezara a sospechar alguna abyecta iniciación en recónditos subterráneos, en húmedos hipogeos, a cargo de algún tenebroso y ciego mistagogo, y como si estas tétricas ceremonias me trajesen la premonición de las jornadas que me esperaban. 2 de la madrugada. Y cuando él va, la puerta tenía candado. ¿Sí? Eh, entonces dice, esta primera serie de razonamientos empieza a pensar, ¿no? ¿Por qué está, por qué no está, por qué está así, por qué no está? Esta primera serie de razonamientos me confirmó en la presunción que tuve al observar la casa desde la placita. Ahí no vivía nadie. Desde ya podía dar por segura, pues una conclusión de importancia para mis etapas siguientes. Aquel departamento era meramente un pasaje hacia otra parte. ¿Qué podía ser aquella otra parte? Eso no lo podía imaginar. Lo único que cabía era la audaz tentativa de violar aquel candado, entrar en la casa misteriosa y ver, una vez en ella, a dónde podía conducir. Para eso me era necesario una ganzúa o simplemente romper aquello con tenaza o cualquier medio violento parecido. Y bueno, él va y le pide a un amigo que por favor le abra, ¿no? Que le abra el candado, como un cerrajero. La operación de abrir el candado le llevó cosa de medio minuto y después el hombre se fue. Vamos a ver acá. Sí, por favor, me ayudan con la parte celeste. A ver, tal como era de esperar. En el interior reinaba la más completa oscuridad y un silencio de muerte. La puerta se abrió con una serie de ruidos Sí, perdón, se abrió una cosita. Ah, perdón, que me parecieron estruendosos. Con mi linterna iluminé la parte posterior de la puerta y vi con satisfacción que tenía un pasador y que ese pasador de bronce no estaba oxidado, lo que revelaba su uso.
Mi presunción sobre el cierre interior se confirmaba y con ella la hipótesis temible de que aquella puerta no podía quedar abierta en ningún momento. Mucho tiempo después, reflexionando sobre estos hechos, me pregunté por qué, si era tan importante, estaba cerrado con un candado que F podía violar en poco más de medio minuto. El hecho, bastante llamativo, tenía una sola explicación: hacerla parecer una casa cualquiera, una casa que por un motivo o por otro está desocupada. Gracias, maestro. ¿Me ayuda, maestro Jorge? A ver si no leo yo. Si bien yo venía con la convicción de que allí no había ninguna clase de habitantes, entré con cuidado y empecé a iluminar las paredes de la primera pieza. No soy cobarde, pero cualquiera en mi situación habría sentido el mismo temor que yo en aquellos momentos al recorrer lenta y cuidadosamente aquel desmantelado y vacío departamento sumido en las tinieblas, y hecho significativo, golpeando las paredes con mi bastón blanco como un auténtico ciego. No había reflexionado hasta ahora en ese inquietante signo, aunque siempre pensé que no se puede luchar durante años contra un poderoso enemigo sin terminar por parecerse a él, ya que si el enemigo inventa la ametralladora, tarde o temprano, si no queremos desaparecer, también hay que inventarla y utilizarla. Y lo que vale para un hecho burdo y físico como un arma de guerra, vale, y con más profundos y sutiles motivos, para las armas psicológicas y espirituales, las muecas, las sonrisas, las maneras de moverse y de traicionar, los giros de conversación y la forma de sentir y vivir, razón por la cual es tan frecuente que marido y mujer terminen por parecerse. Sí, poco a poco yo había ido adquiriendo muchos de los defectos y virtudes de la raza maldita, y como casi siempre sucede, la exploración de su universo había sido, también lo empiezo a vislumbrar ahora, la exploración de mi propio y tenebroso mundo. La luz de mi linterna me reveló pronto que en aquella primera pieza no había nada, ni un mueble, ni siquiera un trasto olvidado, todo era polvo, pisos agujereados y paredes desconchadas, con restos podridos y colgantes de antiguos y prestigiosos empapelados. Ese examen me tranquilizó bastante porque me hacía suponer lo que ya había previsto desde la placita, que la casa estaba deshabitada. Recorrí entonces con mayor firmeza y rapidez el resto, sí, a ver, el resto de las dependencias y fui poco a poco completando y confirmando esa primera impresión, ¿no? Que no había nadie. Dice, para mí era distinto porque sabía que esa casa fantasmal no era un fin, sino un medio. No él sabía que eso lo usaban para ir a donde querían, ¿no? En cualquier caso, mi tarea consistía ahora en buscar la puerta secreta. Él empieza a buscar recuadros, marcos, en el inodoro, en todos sitios, en el techo, en todos los huequitos, ¿no? De pronto dice, caramba, no he visto el piso, ¿no? Y empieza a buscar en el piso, empieza a iluminar y mira, ve una imperceptible ranura en forma de cuadro. Dice que era una tapa que da acceso a los sótanos. En aquel momento tanta era mi agitación, no reflexioné en algo que acaso me había hecho huir despavorido, el ruido de mis pisadas. Claro, porque si es un sótano y si tú pisas arriba, abajo lo sienten, ¿no? Eso se asustó mucho de eso. Y bueno, acá es toda una narración de cómo él intenta abrir esto, ¿no? Em, ok. ¿Me ayudan, por favor? Gracias. Luego el sótano hacia una esquina. Tenía una planta en forma de L. Y al recorrer con mi linterna aquel rincón invisible, a primera vista vi otra rejilla, pero esta más grande, que daba a donde podía dar, al sótano de la casa vecina, como no había otra salida ni otra combinación posible. Pensé que acaso esa rejilla era removible y que fuese, por fin, la famosa salida. Tomé con mis dos manos dos barrotes de los extremos y vi que, en efecto, cedían con facilidad. Mi corazón empezó a latir nuevamente con violencia. Dejé la falsa rejilla a un lado
e iluminé con mi linterna. No había tal sótano de casa vecina, sino un pasaje que, hasta donde alcanzaba mi linterna, no tenía fin. Pero, naturalmente, atribuí ese hecho al alcance limitado de su luz. El pasadizo torcía hacia la derecha, después de un trayecto que calculé serían unos 200 metros, y en ese codo empezaba a subirse por una escalera que tenía dos escalones. Los conté con la intención de calcular cuánto subía, y cuando estaba absorbido en esa operación, cuando con sorpresa vi que el relleno en que terminaba la escalera daba a otra puerta, más bien a otra portezuela, por la que había que entrar agachado. Muy interesante cómo narra, cómo describe, ¿no? El autor, y eso es para los que nos gusta escribir o queremos escribir narrativa, sobre todo, cómo describe, la descripción, qué importante y qué bien la hace Sábato, verdaderamente. Ujú. De acuerdo. Entonces, dice, todo terminaba en la nada, y así como cuando un golpe de Estado fracasa, los revolucionarios son calificados de bandoleros y cubiertos de ridículo, yo mismo me veía ahora a la luz más irrisoria, miré mi bastón blanco y pensé para mí mismo, qué inmenso y pintoresco idiota soy. Un hombre grande, una persona que ha leído a Hegel y ha participado en el asalto a un banco, ahora estaba en un sótano de Buenos Aires a las 4:30 de la madrugada, frente a una puertita donde suponía que habitaba un pseudo modista al servicio de una logia secreta. ¿No era disparatado? Y el bastón blanco que volví a contemplar, dirigiendo la luz de mi linterna sobre él, con esa especie de tortuoso placer que nos proporciona apretarnos ciertas regiones doloridas, daba un cariz más extravagante a mi situación. Bueno, me dije, esto terminó. E iba a recorrer el incómodo camino de vuelta cuando se me ocurrió pensar que tal vez esa puertita, ¿no? Que la había visto anteriormente, no estuviese cerrada con llave. Idea que, dice, me despertó una nueva y esperanzada agitación, pues no imaginé en ese momento la conclusión que podía extraerse de esa circunstancia, aparentemente favorable, la conclusión atroz de que me esperaban. Volví hacia la puertita e iluminándola me quedé un instante en dudas. No, no es posible, me dije. Esta puerta solo debe ser abierta cuando se espera a uno de los ciegos con el emisario. Sin embargo, un tembloroso presentimiento condujo mi mano hasta el picaporte, lo hice girar y empujé. La puerta estaba sin llave. Y no sé si hasta acá ustedes sienten un poco, me hace acordar, no sé, a historias de Edgar Allan Poe, ¿no? Esa narración eh, de- en la que te produce pues estos temores, estos terrores, estas tensiones. No sé cómo lo sienten. Claro, anteriormente usted había dicho, ¿no? De la descripción que él hace, ¿no? Una descripción detallada, inclusive cuando se encuentra con esa mujer que él describe que es alta, con senos prominentes, pero después describe la habitación, ¿no? La describe tal como está, parte por parte, piano, qué es lo que tiene en el piano, si tiene de repente una o dos cosas más encima, de la salita, de la mesa. O sea, cada detalle que él tiene para poder describirlo, te va atrapando cada vez más en la lectura de la novela, ¿no? Y yo justo estaba pensando, de tanto él que tiene el bastón blanco y quiere, inclusive escribe hasta en braille, ¿no? Para vivir lo que es un ciego. Yo me pregunto, ¿y no terminará él después, en algún momento igual, ciego? ¿No? Eso es lo que yo me pregunto de repente, en algún momento, al final, cuando lleguemos al final de la lectura de la novela, él dirá, y por finmente se quedó ciego, ¿no? Por fin de repente descubrirá el mundo de los ciegos, ¿no? Ya me tiene así también, ¿no? Un poco obsesionado, ¿eh? Ok, maestro, gracias. Em, ya, perfecto. ¿Me ayudan a leer con esta parte, por favor? A ver, me encorvé lo suficiente para atravesar aquella portezuela y penetré en la pieza. Luego, incorporándome, levanté la linterna para ver dónde me encontraba. Una helada corriente eléctrica sacudió mi cuerpo. El haz de luz iluminó ante mí una cara. Una ciega me observaba.
Era como una aparición infernal, pero proveniente de un infierno helado y negro. Era evidente que no había acudido ante aquella pequeña puerta secreta alarmada por los pequeños ruidos que mi entrada podía haber producido. No, estaba vestida y era obvio que me había estado esperando. Ignoro el tiempo que, antes de desmayarme, permanecí petrificado por la mirada pavorosa y gélida de aquella medusa. Nunca antes había sufrido un desmayo y más tarde me pregunté si aquel fue provocado por el pavor o por los poderes mágicos de la ciega, ya que, como ahora me parece evidente, aquella hierofántida tenía la facultad de desatar o convocar fuerzas demoníacas. Se encuentra Mucho este. alude también el mal, mucho alude lo terrorífico, ¿no? Porque hay varios párrafos más o menos por esa línea, ¿no? Sí, creo que es un libro que también, como lo hemos mencionado, habla sobre el bien y el mal, ¿no? Y esas luchas, ¿no? Y esas luchas, esas contradicciones dentro del ser humano, ¿no? Como es un poeta decía, todos tenemos grises, ¿no? Blancos, negros y grises, ¿no? Esas zonas en las que somos más o menos buenos, ¿no? Pero zonas también en las que somos bastante, no hacemos el bien. Entonces él dice, acá él cuando encuentra a esta ciega que lo mira, empieza un latido intenso en las sienes, una fiebre, y dice, hasta que un estallido pareció romper mis tímpanos y caí. Como ya dije, me derrumbé sin sentido en el suelo de aquella habitación. Ya vamos avanzando. Dice, él empieza a tener, o sea, en cuando él se derrumba, caen como en una no, alucinaciones o pesadillas o cosas así, ¿no? Dice, estaba yo sobre una barca y la barca se deslizaba sobre un inmenso lago de aguas quietas, negras e insondables. El silencio era abrumador y al mismo tiempo inquietante, porque sospechaba que en aquella penumbra no había luz solar, sino la equívoca y fantasmal luminosidad que provenía del sol nocturno. Interesante, ¿no? Esa imagen, ¿no? Que provenía del sol nocturno. No estaba solo, sino que era vigilado y contemplado por seres que no podía divisar, pero que seguramente habitaban más allá del alcance de mi ambigua visión. ¿Qué esperaban de mí? Y sobre todo, ¿qué me esperaba en aquella desolada extensión de aguas estancadas y lúgubres? Y acá es toda una narración, ¿no? De cómo él vive esa experiencia, esa experiencia terrorífica, se puede decir, dentro de como que está en una barca, en un pantano, ¿no? Y acá hay no es, obviamente no es el final, pero sí él de algún modo se queda ciego, pero en el sueño, ¿no? A ver, me ayudan a leer, por favor, esta parte. Sentí que aquel pico entraba en mi ojo izquierdo y por un instante percibí la resistencia elástica de mi pupila. Y luego, como el pico entraba áspera y dolorosamente, mientras sentía cómo empezaba a bajar el líquido por mi mejilla, en virtud de un mecanismo que no alcanzó todavía a comprender por su falta de lógica. Yo mantenía mi cabeza siempre en la misma posición, como si quisiera facilitar la perversa tarea, como, aunque sufrimos, mantenemos la boca y la cabeza ante el dentista. Y mientras sentía que el agua de mi ojo y la sangre bajaban por mi mejilla izquierda, pensaba, ahora tendré que soportar en el otro ojo, con calma. Creo que sin odio, lo que recuerdo me asombró. El gran pájaro terminó su trabajo con el ojo izquierdo y luego, retrocediendo un poco su pico, repitió la misma operación con el ojo derecho y volví a percibir aquella leve y fugacísima resistencia elástica de mi ojo y luego la penetración áspera y dolorosa y una vez más el deslizarse hacia mi mejilla del líquido cristalino y de la sangre, líquidos que perfectamente diferenciaba por ser el cristalino tenue y helado, y el otro la sangre caliente y viscoso. Ujú. Es fuerte, ¿no?
Y esta parte de la anterior les sugiero que la vuelvan la relean porque es muy interesante, ¿no? Él en este lugar que es como el pantano, se puede decir, ¿no? Tiene una experiencia también muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Una experiencia como, se podría decir, como que se metía dentro de un ojo, como una divinidad. ¿Ya? Se tiene una experiencia mística, pero terrorífica a la vez, ¿no? Este, bien. Dice, cuando volví a mi conciencia, un formidable cansancio dominaba mi cuerpo, como si en sueños hubiese llevado a cabo trabajos colosales. Yacía en el piso y no atinaba a comprender dónde me encontraba. Con la cabeza pesada miraba el suelo a mi alrededor, tratando de hacer memoria. Supuse que, como en alguna otra ocasión, habría llegado borracho a mi cuarto y había caído inconsciente. Una débil luminosidad de amanecer entraba en la pieza por alguna parte. Tenté de levantar mi cabeza y recorrí entonces lenta y pesadamente el espacio que me rodeaba. Casi salto a pesar de mi cansancio. La ciega, dice. No, la ciega. La ciega permanecía en la misma actitud hierática en la que la había visto por primera vez al levantar la luz de mi linterna en la oscuridad. La ciega permanecía en silencio delante de mí. Dos hechos contribuyeron a acentuar mi ansiedad. El hecho que ahora recordaba con aterradora lucidez de que ella me hubiese estado esperando frente a la puertita cerrada por donde yo entré, y este otro inconcebible de su inmovilidad enigmática y amenazante. ¿No? Sí, por favor. ¿Me pueden ayudar con la parte rosadita? Me pregunté qué podía hacer y qué palabras podía pronunciar, las menos disparatadas, las más creíbles. Perdóneme, farfullé. Entré para robar. Me desmayé al verla. Mientras hablaba, comprendí hasta qué punto eran absurdas aquellas palabras. Tal vez habrían podido convencer al habitante normal de una casa, No. Ujú. pero ¿cómo con semejante disparate podía persuadir a la ciega, a una ciega que evidentemente había estado esperándome? Me pareció advertir en su rostro una expresión de ironía. Luego se fue, desapareciendo por la puerta que estaba abierta. La cerró tras de sí y oí el ruido de la llave. Quedé a oscuras, a tientas, desesperado, corrí hasta la puerta e hice girar inútilmente el picaporte. Luego, ampeando las paredes, me llegué hasta la otra puerta, que estaba a la derecha, también inútilmente, pues, como era fácil presumir, también estaba cerrada con llave. Quedé apoyado contra la pared, abatido y dominado por el miedo y la incertidumbre. Un caos de ideas agitaban mi mente. Había caído en una trampa de la que no podía escapar. La ciega había ido en busca de los otros. Ahora decidirían mi destino. La ciega me había estado esperando, por lo tanto sabían de mi llegada. ¿Desde cuándo? No sé cuántas horas permanecí en aquella prisión a oscuras en medio de la incertidumbre. Para colmo empezó a parecerme que me faltaba el aire. Pero ¿y si la idea de la secta era la de enterrarme vivo en aquella pieza encerrada? ¿No? Él siempre se va a lo trágico, ¿no? Su mente es así. Y bueno, empieza a recordar una historia, ¿no? De una muchacha que vivió meses de terror, eh, porque la habían explotado, es una explotación con una familia hecha güey, como se diga, ¿no? Entonces él recuerda esta historia, conversa sobre esta historia que le cuentan, ¿no? Es una historia en la cual yo diría, es una narración de una narración, ¿no? Porque hay muchos recuerdos, muchas historias. Entonces, él después de recordar todo lo que le había pasado a esta muchacha, todo lo que había sufrido, que había finalmente muerto, ¿no? Dice, ¿no? ¿Me ayudan por favor con esta parte? Perdóneme, déjame leer. Ahí está, sí, está bien.
Creo que me toca. Sí, Dice, gracias. ya en el pendiente de mi desesperación, fui más lejos e imaginé que tal vez mi suerte estaba decidida desde la aventura con el ciego de las ballenitas y que durante más de 3 años yo había creído estar siguiendo a los ciegos, cuando en realidad habían sido ellos los que me habían perseguido. Imaginé que la búsqueda que yo había llevado a términos no había sido deliberada, producto de mi famosa libertad, sino fatal, y que yo estaba destinado a ir en pos de los hombros de la secta, para de ese modo ir en pos de mi muerte. O de algo peor que mi muerte, que sabía en efecto sobre lo que me esperaba. No sería la pesadilla a que acababa de sufrir una premonición, no me arrancarían los ojos, no serían los grandes pájaros símbolo de la feroz y efectiva operación de mi que me aguardaba. Ujú. Muchas gracias. Y Ujú, sigue, por favor. finalmente, no había recordado en la pesadilla aquellas extracciones de ojos que en mi infancia yo había perpetrado sobre gatos y pájaros. ¿Oíste? ¿No estaría yo condenado desde mi infancia? Ujú, interesante esa parte, ¿no? Dice, en algún momento llegué a pensar que mi castigo podría consistir en la muerte por hambre en aquel cuarto desconocido, pero enseguida comprendí que ese castigo sería llamativamente benévolo al lado del castigo impuesto a aquellos dos infelices. Morirse de hambre en la oscuridad, vamos, casi me reí de mi esperanza. Dice, con delicadeza, maestra, ¿me ayuda? Sí, a ver, con delicadeza puse mi oído sobre la hendidura, nada. Luego, tanteando sobre las paredes, llegué hasta la otra puerta y repetí la operación. Me pareció que, en efecto, los que estaban hablando se detenían en el momento mismo en que yo coloqué mi oído. Sin duda, habían percibido mis movimientos a pesar de mi cuidado. No obstante, permanecí largo rato con el oído atento sobre la ranura, pero me fue imposible sentir el más leve rumor de voces o movimientos. Supuse que del otro lado el consejo de ciegos estaba reunido y paralizado, esperando que yo desistiera de mi necio propósito. Comprendiendo que nada ganaría con mi espionaje, fuera de irritar todavía más a aquella gente, volví sobre mis pasos, esta vez con menor cuidado, ya que de todos modos presumí que me habían reconocido. Me eché sobre la cama y decidí fumar. ¿Qué otra cosa podía hacer? De cualquier manera, estaba seguro de que aquel conciliábulo anunciaba alguna próxima decisión sobre mí. Bueno, acá esta parte es muy interesante porque fíjense, conecta con nuestra otra obra que hemos leído que se llama El túnel. Si la pueden leer, por favor, se los agradecería. Pensaba, recordaba sobre todo venganzas de la secta, y volví entonces a analizar el caso Castel, caso que no solo fue muy notorio por la gente implicada, sino por la crónica que desde el manicomio hizo llegar el asesino a una editorial. Me interesó poderosamente por dos motivos. Había conocido a María Irribarne y sabía que su marido era ciego. Es fácil imaginar el interés que tuve en conocer a Castel, pero también es fácil presumir el temor que me impidió hacerlo, pues equivalía a meterse en la boca del lobo. ¿Qué otro recurso me quedaba que el de leer, el de estudiar minuciosamente por su crónica? Siempre tuve prevención por los ciegos, confiesa, cuando por primera vez leí aquel documento. Literalmente me asusté, pues hablaba de la piel fría, de las manos acuosas y de otras características de la raza que yo también había observado y que me obsesionaban, como la tendencia a vivir en cuevas o lugares oscuros. Hasta el título de la crónica me estremeció por lo significativo, el túnel. Ujú. Entonces hace una conexión con su propia obra, ¿no? El mismo sábado hace una conexión con su propia obra.
De acuerdo. Vamos a tener que avanzar un poquito más rápido aquí. Les voy a contar. Él cuenta en alguna de las partes también posteriormente cómo eh, cómo él se relaciona con una modelo ciega, ¿no? Que una persona le había presentado y que al comienzo la modelo, o sea, frente a un pintor, modelaba, pero este pintor era bastante promiscuo, una persona sin muchos valores, muy tremendo. Y él miraba como un testigo todo lo que ellos hacían, no solo pintando, sino otras cosas, ¿no? Y que después él se relacionó con esta mujer, ¿no? Y él tiene mucho miedo en un momento porque piensa que le van a hacer algo y viaja. Se va a Roma, a la India, a Egipto. Y una de las cosas más me descuadró fue que él cuenta que en Bombay, si no me equivoco, en la India, él llega a un prostíbulo de ciegas. Entonces, esas cosas son bastante eh, impactantes, ¿no? En lo que es todo el relato. Vamos a ir, bueno, él llega a salir de este lugar, ataca a la ciega, intenta escaparse por el sótano, llega a un lugar que es como hay rumor del agua, entonces finalmente él, entre comillas, logra salir. Él nunca sabe si fue eso realidad o fue un sueño, ¿ya? Pero sale, no le pasa nada. Entonces nos vamos al otro capítulo. Un ratito que salí de esa cosa. Un ratito, un ratito. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Están visualizando el texto? Sí, un Dios Sí, desconocido. Ya, maestro. sí, un Dios Sí, desconocido, sí. hay muchas narraciones, muchos recuerdos, ¿no? Y acá volvemos, como ustedes ven, el libro salta nuevamente a contar un poquito sobre Martín, ¿no? Sobre la pareja de Alejandra, que vendría a ser vamos a decir así, el yerno de este señor Fernando que perseguía a los ciegos. ¿Ya? Entonces acá igual, para mí el capítulo más rico es el anterior. Este lo siento un poco denso, un poco que tiene cosas bueno, partes interesantes en las que explica un poco la forma de ser de Fernando, por ejemplo, y muchas historias que cuenta Bruno también, ¿ya? Vamos a ver, sí, vamos a ir avanzando un poquito porque estamos casi en la... Acá pueden leer, por favor, esta partecita. A ver, pero si bien sabía o intuía que Martín mantenía cierto género de relaciones con Alejandra y la expresión cierto género era inevitable tratándose de ella, ignoraba los detalles de aquella amistad amorosa que Bruno había seguido con asombro, porque aunque Martín era un muchacho en varios sentidos excepcional, era realmente eso, un muchacho, casi un adolescente, mientras que Alejandra, aunque con solo un año más de edad física, tenía una espantable y casi milenaria experiencia. Asombro que revelaba, se decía a sí mismo Bruno, una pertinaz y al parecer inextinguible frescura en su propia alma, pues bien sabía, pero sabía con el intelecto, no con el corazón, que nada de lo que se refiriese a seres humanos debería causar jamás asombro y sobre todo porque, como decía Proust, los aunque son casi siempre porqués desconocidos y debía haber sido sin duda aquel abismo de edad espiritual y de experiencia del mundo al que precisamente podía explicar el acercamiento de una mujer como Alejandra a un chico como Martín. Esta intuición fue poco a poco confirmada después de la muerte y del incendio, a medida que oyó aquellos confusos pero maniáticos y a veces minuciosos detalles de la relación con Alejandra. Ujú.
Bien, entonces acá, recuerden que en este libro empieza con una nota, ¿no? Una notita de periódico hablando sobre la muerte de una familia, el incendio de una casa y la muerte de las personas, que es que Alejandra se supone que había incendiado a ¿no? a sus padres y también había muerto. Entonces, es curioso porque también ya nos dice el final, ¿no? Nos dice el final cómo lo hace el túnel también, ¿no? Cuando empieza a decir yo soy Juan, ¿no? Juan Pablo Castel y maté a María. Entonces, él tiene sus finales al comienzo, pero lo que hace es ir dando explicaciones o ir para un poco hacernos entender por qué pasaron tales y tales cosas o por qué son así los personajes, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito más acá porque estamos casi en la hora. Me gustaría hablar mucho más, pero me gustaría escucharlos más que nada a ustedes. ¿Qué les está pareciendo? ¿Qué les ha parecido este texto? El final es una serie también de recuerdos, ¿no? De conversaciones que desde mi punto de vista no, para esta sesión no eran tan relevantes, ¿no? Dije, por ejemplo, Bruno también participa mucho en esta conversación, o este diálogo, este monólogo, ¿no? Vacilé mucho en volver. La presencia de Fernando me detenía, Fernando el papá, ¿no? Pero la de Georgina me hacía soñar y ansiaba verla de nuevo. Entre las dos fuerzas contrarias, mi espíritu parecía disputado y no me decidía a retornar, hasta que por fin fue más fuerte mi deseo de ver nuevamente a Georgina, que era la mamá de Alejandra. En todo aquel intervalo había reflexionado y volvía dispuesto a averiguar cosas, si era posible, a conocer a los padres de ella. Puede ser, me decía para animarme, que Fernando no esté. Lo cierto es que dentro de estos textos se descubre que Fernando y la mamá de Alejandra eran primos hermanos, ¿no? Eso es lo que podemos, digamos, eh, comentar, ¿no? Pero me gustaría escuchar los maestros, por favor. A ver, yo lo que creo que el autor Ujú, se centra, como decía, mucho en el tema primero humano, ¿no? sí. Esa descripción que él va haciendo en la medida que escribe, me parece que va describiendo lo que es la naturaleza humana misma, con Ujú, todas sus imperfecciones, sobre todo resalta las imperfecciones humanas ujú, y como que se mantiene, desde mi punto de vista, como en un estado muy sombrío, porque ujú, mucho se refiere al mal, mucho esa representación que hace del mundo de los ciegos. A mí me parece que es como que entra en ese lado humano oscuro que tenemos todas las personas, porque todos los humanos lo tenemos, sino que algunos en mayor intensidad lo analizan, como me parece que lo hacen. Se ujú, centra mucho en tratar de explicar o tratar de entrar en ese mundo oscuro que tenemos los humanos, ¿no? Y entonces, en medio de eso, yo creo que él lo hace a través de estos personajes ciegos, de esa persona que él dice me está mirando constantemente, ¿no? Pero me parece que es eso, como una introspección humana, ¿no? Que hace de la persona y de la serie de situaciones que vive el humano, ¿no? Porque también hay una crítica a lo que nosotros, las personas, solemos hacer con aquellos que nosotros creemos que sobresalen por ciertas acciones que han hecho como personas, y él como que las critica y las toma como que si fuese una hipocresía, ¿no? ujú, Porque hay un momento en que él dice, ¿no? Decimos el pobrecito o el gran personaje, sin embargo, ese personaje pues tampoco es perfecto, ¿no? Ha tenido ¿cómo él le llama? Sus sinvergüencerías, sus X cosas, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué resaltar en una persona eso cuando sabemos que ha tenido sus partes negativas, ¿no? Pero es una forma, un modelo en que la sociedad lo ha hecho así, ¿no? Porque lógicamente de todo se da y más en los políticos, ¿no?
aunque como así como van las cosas actualmente, eh, yo creo que ya el ser humano está tomando conciencia de que no siempre es bueno aplaudir desde el inicio o resaltar a una persona cuando comienza un periodo, estoy refiriéndome a los políticos, porque luego nos terminan decepcionando, ¿no? Y mucho de lo que él dice aquí, tal vez ahora nosotros lo podemos ir como mirando, ¿no? En el transcurrir de la vida política, ¿no? Lo que nos está ocurriendo en el país actualmente, Sí, que las maestra. personas a veces votamos por decir por alguien y después qué gran decepción nos llevamos, ¿no? A tal punto en que, por ejemplo, muchos jóvenes ni siquiera quieren hablar de política, ni saber de política, porque es como que si ahí se centraran los personajes donde todo lo negativo humano se da, ¿no? Se Ujú. da. Y eso yo creo que él se anticipó a mirar un poco esto, ¿no? A analizar lo que ahora nosotros vemos. Es el comentario que yo podría hacer. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Maestro Jorge, ¿algún último comentario? Ya estamos despidiéndonos de Ya, nuestro... sí, yo me quedo con la descripción que él tiene, ¿no? Esa capacidad para poder describir a una persona, para poder describir un hecho, ¿no? A pesar del que él mismo cataloga como una persona que es hipócrita y que no lo oculta, eh, que parece que sufre de persecución, psicópata pareciera, ¿no? Ujú. Que habla claramente del odio hacia la mujer. Y del mundo de los ciegos yo lo tomaría como si de repente nos hiciera a nosotros, ¿no? Mira, tú eres ciego y no quieres ver la realidad, ¿no? Ver la realidad, nos enseña a criticar, ¿no? Nos habla de no, la religión, la educación, la policía, el ministerio, la justicia. Critica también a las personas adultas, critica también parte de la sociedad. Y de repente nosotros somos los ciegos, pues, ¿no? Que no queremos ver lo que realmente está ante nosotros y nos hacemos los ciegos, o nos hacemos los ciegos de nacimiento, o nos hacemos los ciegos por accidente. Y no queremos descubrir o no queremos vivir en ese mundo en que estamos ahora, ¿no? De corrupción, de extorsión, de muerte, de mentira. Me quedo con esa parte, pues, ¿no? De este autor, de la capacidad que tiene para describir y la capacidad que tiene para seguir enganchándonos poco a poco en una lectura tenebrosa, fría, dolorosa, psicópata, podría no decirlo hasta ese punto. Sí. Bien, maestros, les agradezco muchísimo su participación. Sé que a veces no es fácil estar un sábado reunidos en torno a un libro, pero tenemos, creo, nuevas ideas. Yo salgo muy enriquecida también de sus comentarios y les agradezco infinitamente. Ya tendremos otra oportunidad, les avisaremos cuándo haremos nuestro próximo libro y bueno, les dejo acompañado de sus bibliotecas, de la biblioteca digital para maestros, sobre todo que está aquí para ustedes. Busquen más libros, aprovechen esa maravillosa oportunidad que tenemos, una biblioteca tan rica en este espacio digital, ¿no? En fin, un abrazo grande, cuídense mucho, tengan un maravilloso domingo y estamos conectados siempre en nuestras páginas de Facebook, en la comunidad de maestros lectores y también en el chat de WhatsApp, que siempre nos conectamos. ¿Ya? Muchas gracias y hasta pronto. Gracias también. Buenas noches. Hasta Gracias, próxima. maestra Isabel. Gracias a Buenas todos los que nos noches. acompañaron en el día de hoy. Buen fin Gracias. Gracias. de Un saludo semana. cordial también a las personas Buenas que están noches. viendo desde otros lados por las redes del Facebook. Gracias. Chao, chao.